Una ciudad entera de la era de bronce emergió del río Tigris, al sur de Irak. Se mantuvo oculta durante más de 3 milenios debajo del agua. El sur de Irak es una de las regiones más afectadas por la crisis climática. Para evitar que los cultivos se sequen, los agricultores locales han optado por extraer volúmenes considerables de agua del río Tigris, que nunca había estado tan seco en milenios, específicamente del embalse de Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. Mientras poblados enteros en el Reino Unido están desapareciendo bajo las olas, urbes de la era de bronce emergen en Medio Oriente. Por la sequía intensa que está sufriendo el río Tigris, una ciudad construida hace 3400 años apareció al sur de Irak. Al centro de esta, los arqueólogos de la University of Tübingen encontraron un palacio antiguo, perfectamente conservado, bajo el cobijo del río Tigris. A lo largo de los caudales del Tigris y el Éufrates, se cimentaron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad, algunas de las ciudades más atractivas a nivel económico, comercial y político. Se erigieron al margen de estas dos corrientes fluviales. Aún hoy, a pesar de la sequía, son dos de las más nutridas en Medio Oriente. Tal fue el caso de la ciudad renaciente encontrada al sur de Irak, antes cubierta bajo el cobijo del río Tigris. No se tenía registro de las estructuras que antiguamente sirvieron como palacios y murallas. Según los hallazgos del equipo de la University of Tübingen, en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, los arqueólogos encontraron lo siguiente. La ciudad incluía un palacio con paredes conservadas de altura de 7 metros. En el interior había cámaras de agua que una vez habían sido decoradas con murales pintados, según explican los arqueólogos en un comunicado. Los científicos a cargo del proyecto de investigación convinieron referirse al sitio como Kemune. A partir de las detonaciones realizadas sobre los vestigios, explica Life Science, es posible que el asentamiento haya alcanzado su auge durante el Imperio Mitanni, un reino del cercano oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia, desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. El Tigris tiene una longitud de unos 1900 kilómetros. Nace en los montes Tauro de Turquía Oriental y fluye en general hacia el sudeste. Recorre 400 kilómetros en Turquía, 32 kilómetros en la frontera con Siria y 1418 kilómetros en Reino Iraquí, hasta que se une al Éufrates, cerca de Al-Qurna, en el sur de Irak. Los dos ríos forman el canal de Nash al-Arabá, el que desemboca en el Golfo Pérsico. A este río llegan muchos afluentes, como el río Diyala y el Gran Zab. Bagdad, la capital de Irak, se halla en la orilla oeste del Tigris, mientras que la ciudad portuaria de Basora está junto a Ashnat al-Rabá. En la antigüedad, muchas de las grandes ciudades de Mesopotamia se hallaban junto a algunos de los dos ríos, o al menos cerca de ellos, aprovechando sus aguas para irrigar la civilización sumeria. Entre las ciudades más importantes del Tigris se encontraban Nínive, Tesfifonte y Seleucia de Tigris, mientras que la ciudad de Lagash estaba irrigada por el agua del Tigris a través de un canal construido hacia el año 2400 a.C. La ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit, también se encuentra junto al río. Además, su nombre está basado en el propio del río. El Tigris ha sido una ruta de transporte importante durante mucho tiempo, a través de un territorio mayormente desértico. Es navegable hasta Bagdad por botes de poco calado, pero se requiere de balsas para el transporte hasta Mosul. El comercio fluvial por el río ha decaído durante el siglo XX, debido a que las vías ferroviarias y carreteras entre Basora, Bagdad y Mosul han sustituido una gran parte del tráfico por la zona. El Tigris es un río muy representado, tanto en Irak como en Turquía, para suministrar agua para el riego de las regiones áridas o semidesérticas que bordean el río. Las presas han sido importantes para controlar las inundaciones en Irak, de las que Tigris ha sido históricamente propenso después del deshielo en las montañas turcas en abril. Las últimas presas turcas en el río han estado sujetas a ciertas controversias, tanto por los efectos medioambientales en Turquía como por su potencial para reducir el caudal de aguas abajo. La fuerza de la coalición dirigida por Estados Unidos destruyeron las plantas de tratamiento de agua durante la Guerra del Golfo en 1990.
afectando a la calidad de agua del Tigris. Desde la invasión de Irak en 2003, la coalición de Estados Unidos declara que la calidad de agua del Tigris ha mejorado en Irak gracias a sus esfuerzos en la rehabilitación y expansión de las plantas de tratamiento de agua. No existen verificaciones independientes debido a la falta de seguridad. No es la primera vez que se sabe del yacimiento de Kemune. Por el contrario, los bajos volúmenes en las presas del Tigris ya habían dado pistas sobre la ciudad milenaria que descansaba en la cama del río. Sin embargo, explica el líder del estudio Hassan Ahmed Kashin, pero no pudimos excavar aquí hasta ahora. El equipo de Kashin calcula que, antiguamente, el palacio encontrado al sur de Irak estaba a unos 20 metros del río Tigris, por lo cual, la actualidad fue construida hacia el norte, más allá del edificio del gobierno. Con los cambios del río, sin embargo, las estructuras quedaron completamente sepultadas bajo el caudal. Al interior del palacio, los arqueólogos encontraron tablillas de arcilla con inscripciones uniformes. Este tipo de escritura fue la base de la comunicación de Mesopotamia. Con base en la traducción realizada, los investigadores piensan que esta pudo haber sido de la antigua ciudad de Sashikú, que mantuvo su poder durante al menos 4 siglos. La antigua ciudad de Sashikú. Los arqueólogos creen que el yacimiento es la antigua ciudad de Sashikú. Los investigadores afirman que la ciudad fue un centro importante del Imperio Mitanni, que gobernó amplias zonas del norte de Mesopotamia y Siria, hasta aproximadamente el año 1400. Los recipientes de cerámica en los que se guardaban las tablillas uniformes se encontraban en la esquina de una habitación del periodo asirio medio, 1350-1100 a.C. Irak es uno de los países del mundo más afectados por el cambio climático. El sur del país, en particular, sufre una sequía extrema desde hace meses. Para evitar que los cultivos se sequen, y se han extraído grandes cantidades de agua del embalse de Mosul, el almacenamiento de agua más importante de Irak desde diciembre. Esto llevó a la reaparición de una ciudad de edad del bronce, que había estado sumergida hacia décadas sin investigaciones arqueológicas previas. Está ubicado en Kemune, en la región de Kurdistán de Irak. El yacimiento fue descubierto por primera vez en 2010, durante una sequía anterior. Según los investigadores, las excavaciones no pudieron comenzar hasta 2019, cuando los arqueólogos descubrieron los restos de un palacio. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.